Buenos días a las personas que se están conectando desde Latinoamérica y buenas tardes a las personas ya que estamos por Europa y estamos empezando la tarde. Es para mí, soy Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, el presidente de la asociación ICPF, y es para mí pues un honor presentar nuevamente una sesión de las Martes Class, este evento que mes a mes pues va congregando a más gente y donde compartimos buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y el fraude. Eh, Antes de comenzar y de presentar hoy a José Enrique Díaz Menaya, que será quien es nuestro ponente, que nos acompañará, quería bueno, pues recordar algunos anuncios y cosas que estamos haciendo en la asociación y que tienen repercusión. En primer lugar, hoy, como digo, tenemos el evento de la Martes Class de José Enrique Díaz Menaya, que nos hablará con su amplia experiencia del comportamiento humano. El mes que viene, el 15 de julio, que es martes, vamos a tener también la suerte de contar con otro gran ponente, Óscar López Rodríguez, que nos hablará de la auditoría predictiva del fraude y la corrupción en las organizaciones, cómo prevenir. Y bueno, pero eso ya lo iremos avanzando, lo anunciaremos como siempre. Recordar también que tenemos el Congreso Antifraude 360 que será el 20 y el 21 de noviembre, que lo haremos este año en Lima, con el apoyo de la Universidad Católica del Perú, la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, y donde hoy pondremos el link del Congreso para que las personas que estén interesadas pues vayan teniendo mayor información, incluso ya se puedan ir inscribiendo. Así es que, sin más, que para eso son ya en punto y para no dilatar, porque tenemos el tiempo justo, pues vamos a José Enrique, si te puede ir conectando, ya te voy a ir presentando. Y también, estupendo, ya se te ve ¿Qué perfectamente. tal? Muy buenas. Hola, José Enrique, muchas gracias por atender la petición del ICPF y sé que tenías una agenda muy ocupada y No, hacernos un hueco eh, por- porque la verdad es que es una gran experiencia poder contar contigo, con José Enrique Díaz Menaya, pues es un directivo que ha estado en distintas áreas, en distintas organizaciones y bueno, sigue siendo directivo, ahora más en la parte de administración, pero hemos compartido en la área de aseguramiento y control interno, pues mucha parte de nuestra vida, ¿no? Hoy José Enrique ujú, Díaz escribió un artículo y un día hablando dijimos, oye, pues podía ser bueno compartirlo porque es compartir una experiencia de una persona que se ha enfrentado a la corrupción y al fraude en las organizaciones, tratando de, lógicamente, previniéndolo y cuando se ha producido, pues detectándolo y corrigiéndolo. Y lo que nos va a comentar hoy es el comportamiento humano y el fraude, una reflexión desde la experiencia personal, ¿no? Y ha sido un artículo que yo lo he leído y la verdad es que merece la pena, tiene aspectos muy interesantes. Y nada, espero que disfruten esta ponencia. Como siempre, ya saben que son como unos 40 minutos que José Enrique estará con nosotros. Se pueden hacer preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, pero no se leerán, las leeré yo al final de la participación de José Enrique, se las expondré todas aquellas que pongáis en preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Así que José Enrique, el escenario es Perdona, tuyo. Juan Ignacio, has dicho 40 minutos, ¿no? ¿Me das Sí, unos 40 40 minutos. minutos? Vale, genial, Efectivamente. perfecto. Vale, es que no quería poner el reloj donde no quisiera, Si ¿vale? Que son yo puedo... 45, no pasa Vale, nada. Es decir, no, que no, te lo que sí digo... queremos es cubrir una hora para, oye, las agendas están Vale, apretadas y genial. No, no, y no, claro. no, perfecto, perfecto. Contar con ello. Bueno, Bueno, lo pues primero, nos quitamos de aquí y te dejamos solo en vale. el escenario. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Además es que cuando un amigo te invita, pues no puedes negarte. Y después me lo ponía fácil porque no me pedía que reinventara nada, sino que simplemente contara lo que forma parte, por un lado, de mi experiencia personal y por otro lado, que no hace mucho escribí este artículo en la revista del Instituto de Auditores Internos de España. Entonces, bueno, lo tiene fácil.
Reconozco que no todo lo que voy a contar está en el artículo, pero yo pondré a disposición vuestra la presentación, donde habrá elementos que no nos dará tiempo a revisar, pero tengo costumbre cuando hago alguna presentación, con independencia de la capacidad que tenga de contar las cosas, que tenga todo el argumentario y todo el contenido esté presente. Es decir, que si no alcanzo a contaros todo lo que os quiero contar, tengáis la posibilidad de después trabajar sobre esa presentación, sobre ciertos contenidos que posiblemente seguro conocéis, pero si no es el caso, pues que los podáis refrescar sin tener que ir saliros de la propia presentación. Yo voy a compartir con vosotros el... Vale. Confirmarme que estáis viendo la Se está, presentación, por favor. sí, se carga, Sí, sí, ¿no? sí. Vale, la estáis viendo. Bien, cuando pensé en el tema de esta reflexión desde una experiencia profesional, lo digo porque hay muchas cosas que no trato de que aceptéis si son ciertas o no. O sea, os soy sincero, yo os voy a contar mi opinión y mi experiencia. En algunos casos sí que os podré contar y cuando sea referencia de un texto de un tercero, haré referencia porque no me quiero aprovechar de- de la propiedad de nadie, ¿no? Pero en general, la mayor parte de lo que hay aquí lo he ido cogiendo después de muchos años trabajando en estas áreas y he montado mis conclusiones. Esto lo voy a pasar muy rápido, esto es simplemente un momento de autosatisfacción, de que empecé en el 84, en aquel momento no había ni ordenadores. Algún día, si tenéis tiempo, quedamos, me decís, hablamos y os cuento batallitas. Tenéis ahí mi dirección de correo personal, tenéis mi dirección de LinkedIn, estoy a vuestra disposición. Eh, Uno de mis compromisos desde hace ya más de 2 años es que todo aquello que pueda ayudar a quien pueda ayudar, podéis contar conmigo. No tengáis reparo. Si lo sé, os ayudaré y os contestaré y si no me lo sé, pues os diré que no lo sé. Es decir, no voy a... Milagros, hasta ahí no llego. ¿Vale? Y simplemente dejarme que desde este año estoy en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento como colaborando para tratar de profesionalizar una asociación. Bien, yo no sé, otro tema, y aprovecho este momento. A mí me gusta que me interrumpáis cuando queráis. Eh, en el momento en el que vosotros queráis intervenir, José Enrique, dime. te digo que es que como si preferimos, ya llevamos Ah, mucha vale, vale, experiencia, preferimos perdón. dejarlo al final, en este caso, Vale, ¿vale? vale, vale, perdón. Porque Vale, no es entonces, un lío, no esto pasa lo digo nada. simplemente si mm, reflexionar. Unos veréis aquí unos angelitos blancos y otros veréis unos demonios. Por mi experiencia, pasa el tiempo, los años, y cuando lo vuelvo a poner, hay personas que saben que tienen que ver dos cosas y solo ven una o ven otra. Esto es simplemente una reflexión de que el fraude, que es de lo que vamos a hablar, tenemos una tendencia a pensar que es de los demonios, es decir, de personas que son malas por sí mismos. Sinceramente, no es cierto. En la mayor parte de las ocasiones no es así. Y por eso, para gestionar, y detrás de la palabra gestionar, que utilizaré varias veces en esta presentación, hay una reflexión que es prevención, detección y corrección. Es decir, no os voy a contar lo que ya sabéis. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que el fraude no es solamente de malas personas o malas manzanas, o que esas manzanas contagien a otras manzanas. No solamente es eso. En mi experiencia, hay compañías que tienen sistemas que no solamente permiten, sino que incentivan la deshonestidad de las personas.
Esto es simplemente un principio para que después iremos viendo y os daréis cuenta de que llega un momento en donde las personas, no las políticas, no las normas, no las empresas, sino las personas somos el importante, el elemento importante de cualquier esquema de gestión de riesgo de fraude. Lo sabéis, pero dejadme que defina qué es fraude. Lo digo, como os comentaba al principio, que nos permite el que la presentación que vais a disponer de ella, pues tengáis el contexto completo. Utilizo para esto las normas globales de auditoría interna. Hay otras definiciones que serán mejores, peores. A mí me gusta esta. Es cualquier acto intencional caracterizado por engaño, ocultación, falta de honradez, apropiación indebida de activos u información, falsificación o violación de confianza, perpetrado por individuos u organizaciones con el fin de asegurarse ventajas injustas o ilegales en beneficio propio o de negocio. Si esto lo llevamos a nuestro día a día, hay muchas cosas que hacemos en el día a día que muchas veces son violación de confianza. Y no me voy a meter en vuestras relaciones personales, pero bueno, algunas veces me apropio de información o oculto información. Es decir, es muy amplio. El fraude no es solamente robar. El fraude es, para mi percepción, la falta de honradez. Es decir, aquello que has hecho, aquello que vas a hacer, si estuviera, apareciera en la página principal del periódico de mayor tirada de tu país, ¿aguantaría un mínimo análisis? ¿Aguantaría un enjuiciamiento público? Piénsalo. Si no es así, quizá lo que estás haciendo no es del todo adecuado. Hay un libro muy cortito que es El arte de la guerra. Lo que me gusta de este libro es que menciona algo que creo que es fundamental para poder hacer nuestro trabajo. Es que si te conoces a los demás y te conoces a ti mismo, es decir, poneros en vuestra posición de gestores de riesgos de fraude. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, pues ganarás todas las batallas o tienes oportunidad de ganar todas las batallas. Ahora, perdóname, si no conoces a los demás, aunque te conozcas a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Porque hay veces que nos conocemos, tenemos un departamento que funciona, tenemos gente profesional, pero si no soy capaz de entender, si no soy capaz de conocer realmente lo que hay a mi alrededor, da igual, el nivel de autosatisfacción será magnífico y habrá algunas veces que funcione y que sea capaz de conseguirlo, pero la mayor parte no. Y por último, si no conoces a los demás, si no te conoces a ti mismo, es decir, que vas como un zombie por tu vida, en tu organización, en tu modelo de gestión, no vas a triunfar nunca. Perderás siempre. No te queda, no creo que sea de otra forma. Creo que hay que romper esta dicotomía de buenos y malos. Eh, es fundamental entender que si estamos hablando de personas, tú, la persona que tienes al lado, tu familia, cada uno de ellos es un mundo en sí mismo y cada uno está viviendo circunstancias y momentos que pueden condicionar y de hecho condicionan el comportamiento. Y reconozco que desde los muchos años que he trabajado empecé como auditor externo, he sido auditor interno también, he sido auditor interno y compliance officer, he tenido la oportunidad de vivir directa e indirectamente diferentes tipos de fraude, de todo tipo, mm, económicos, de información, corrupciones, manipulaciones contables, de todo tipo. Y la verdad es que seguro que vosotros muchos de estos casos, los pongo simplemente para posicionarnos, los conocéis.
Podríamos entrar en cada uno de ellos. Volkswagen, Lehman Brothers, Siemens. A mí me gusta mencionarlo, solo por una razón, porque yo creo que da un perfil muy claro de este tipo de defraudadores. Este hombre, Bernard Madoff, que seguro que todos lo conocéis, y si no, os invito a que veáis, o hay muchos documentales en plataformas de streaming, hay libros, pero fijaros qué comentario hace. Hubo veces que pensaba, me han descubierto, pero nadie se molestaba en hacerme algunas preguntas simples. El señor Bernard Madoff hizo lo mismo en los años 2000 que hizo un tal Carlo Ponzi en 1920, que fue la estafa piramidal. No tiene más misterio. Es decir, yo consigo dinero de unos y con ese dinero de unos le doy dinero a otros. Algo tan sencillo como eso. Y dices, ¿cómo es posible que si ya en 1920 ya sabíamos que esto se sabía hacer, cómo es posible que vuelva otra vez y se pueda repetir el mismo tipo de fraude? Tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Nissan, tenemos, no sé si lo conocéis, os invito a que le deis una vuelta a Elizabeth Holmes. Eh, es un ejemplo muy curioso porque parece que en la mayoría de los casos son hombres los que cometen estas situaciones de fraude. Miradlo, hay hasta una serie, está bastante acercada a la realidad. Eh, Estos son casos de personas que hemos alabado, que han estado en las primeras portadas pensando que son los números uno y eran tan números uno que realmente lo que estaban haciendo era engañarnos a todos. Y tú dices, bueno, es que para hacer cosas malas, eh, yo siempre lo dije desde el principio, lo entendí cuando empecé como auditor externo. Si para llevar una contabilidad hay que saber contabilidad. Para llevar dos contabilidades o una contabilidad y otra paralela, o sea, hacer fraude, hay que saber contabilidad, pero ser muy inteligente. O sea, los tontos no hacen este tipo de fraudes. Y he puesto Wells Fargo porque si no conocéis ese caso os invito a que le deis una vuelta, porque es un ejemplo muy claro de cómo una compañía, en función de sus intereses y de fijar unos objetivos, eh, no solamente objetivos muy ambiciosos, sino alejados de la posibilidad real de su cumplimiento y con una estructura de recursos humanos donde generaba una presión insalvable a los empleados, obligó indirectamente a que los empleados hicieran fraude, que dieran altas de tarjetas de crédito sin permiso de los clientes, que dieran altas en cuentas corrientes sin permiso. La primera reacción del director general fue, esto es inadmisible, voy a echar a todos los empleados que hayan cometido un error, que hayan cometido fraude. Bueno, 5 o 6 meses más tarde tuvo que dimitir y la compañía tuvo que pagar una indemnización tremenda a sus empleados por haberlos despedido indebidamente porque la razón por la que esas personas habían cometido fraude o irregularidades era por la presión ejercitada por la compañía. Este ejemplo es muy particular porque es un empresario español que dijo que iba a hacer que todo el mundo tuviera wifi gratis y de pronto un día simplemente un grupo de gente joven en Estados Unidos le mandó 3 preguntas que se hicieron públicas y con las respuestas al día siguiente este señor estaba en un proceso de investigación por fraude fiscal, fraude contable, porque era todo absolutamente mentira. Este es un ejemplo de la cantidad de casos que podéis ver, que os podéis iluminar con ellos, que para mí son, los utilizo, depende de cuál sean las sesiones, porque en todo se obtiene ejemplos muy claros de comportamiento humano, de cómo lleva
a un traspaso y al hacer un incumplimiento y ejecutar un fraude. Tenerlo claro, cualquiera puede cometer un acto de fraude. Si pensáis que vosotros, alguno de vosotros, no lo puede, no está en este paquete, en este grupo, es el primer error que está cometiendo. Si uno cuando está en una compañía con una responsabilidad de gestión de fraude piensa que hay unos que sí y otros que no, está equivocado. Cualquiera, cualquiera puede cometer un acto de fraude. Os voy a poner, supongo que todos conocéis el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento que Alicia le pregunta al menino, dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo de seguir para salir de aquí? Él responde con criterio, depende a qué sitio quieres llegar. No me importa mucho el sitio. Bueno, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Esta es la decisión estratégica más relevante de cualquier profesional que esté relacionado con el mundo de la gestión y prevención del riesgo de fraude. Las cosas parecen que son muy bonitas, pero aquellas que parecen las más bonitas no suelen ser verdad. Podrías pensar, José Enrique, ¿estás diciendo que eres un desconfiado? No, no. Os voy a mostrar una palabra que seguro conocéis, pero que para mí es esencial y reconozco que no sé si porque es mi profesión también lo llevo a mi vida personal o ya lo tenía en mi vida personal y lo he llevado a la vida profesional, que es escepticismo. Soy radicalmente escéptico, porque tú, quien sea, me diga algo, no significa que tenga que ser verdad. En las situaciones que yo he vivido, me he hecho un par de preguntas. Una, ¿cómo es posible que si yo he hecho mi trabajo, lo habré hecho bien? ¿Tengo culpa de aquellos trabajos en los que hice y que después se identificó un, un fraude? Y digo culpa porque responsable sí que lo soy. Culpa no he terminado de llegar a la conclusión de que lo sea. Pero en todos los casos me he planteado, ¿cuál es el factor común? ¿Por qué las personas buenas hacen cosas malas? Bueno, mi conclusión y que después desarrollaré utilizando a otros y otras opiniones, os digo, no supe ver ciertos comportamientos, no supe ver ciertos intereses, ciertas circunstancias que estaban relacionadas con las personas y que fueron el origen del fraude. Y los tenía delante. Pero después de conocerlo y verlo, estaban ahí, las podía haber visto. Hay veces que son simplemente signos externos, otros son situaciones personales. Es que realizar un trabajo con disciplina, rigor y con una evaluación previa de riesgos no es suficiente. Si no incluimos una adecuada evaluación de las circunstancias relacionadas con el comportamiento humano de las personas que toman las decisiones, de las personas que hacen las cosas. Pensar que estos que hemos visto, que os he presentado antes, y muchos más que podíamos haber visto, son delincuentes que no lo hacen por necesidad en muchos casos. En muchos casos, en la mayoría, la ambición, la presión social y profesional, la capacidad de racionalizar, y hablaremos después un momento de eso. Los delincuentes de cuello blanco suelen justificar sus actos como necesarios para el éxito empresarial y como inofensivos comparados con otros crímenes, porque no suele haber sangre. Pero lo que suele haber es cierre de compañías, suele haber situaciones de cárcel de personas que no se lo merecían, suele haber, tenemos visto compañías cerrar absolutamente, pasar de 100 a 0.
De hecho, no sé en vuestros países, en España tenemos una larga lista de personas que estarían en esta magnífica lista de delincuentes de cuello blanco que han sido nombrados doctor honoris causa en más de una universidad. Tenemos muchos ejemplos. No los voy a recordar aquí porque no hace falta. Simplemente es que hay un reconocimiento público a personas que posteriormente de pronto se descubre que eso que estaban haciendo, la motivación que le lleva a hacer eso era realmente una situación de fraude. Solamente un recordatorio. No os voy a presentar aquí informaciones que seguro conocéis como el informe anual de ACFE. Yo simplemente, utilizando informaciones públicas, en España, típicamente, las situaciones de fraude están en esta lista, gestionando el beneficio y maquillajes contables. Os lo dejo ahí como una reflexión que podéis encontrar muchas más listas, pero que el camino siempre va enfocado a dar una imagen hacia el exterior que no es cierta. En general, y más de un caso que he vivido, el problema era una toma de decisiones que lo que decía es, lo hago ahora, pero no pasa nada porque el mes que viene lo voy a arreglar. Y entonces, por ejemplo, lo que hago es adelantar algo de beneficio o adelanto algo de ventas. Entonces, ¿qué problema pasa? Pues que esa expectativa de que el mes que viene lo voy a poder compensar, puede que sí o puede que no. Cuando es que no lo puedo compensar, lo que suele ocurrir es que vuelvo a engordarlo, le doy más. Para tomar ese tipo de decisiones hace falta una combinación de situaciones. La presión, circunstancias en la vida del individuo, presión social, la oportunidad, que es que puedo hacerlo porque yo decido hacer un apunte o decido tomar una decisión, y racionalidad, que es que el ser humano es capaz de justificar que esa actuación que es irregular soy capaz de defender que lo hago por alguna razón que encima trata de transmitir hacia los demás que es en beneficio no solo mío, sino en beneficio de la sociedad, en beneficio de la compañía, en beneficio de los trabajadores, en beneficio de ese proceso de racionalización es el que distingue entre una máquina y un ser humano, porque el ser humano es capaz de establecer ese camino de comprensión, aceptación, que no puede hacer alguien que no sea un ser humano. Simplemente deciros, a mí me gusta más este triángulo pasar al diamante de fraude, que es ese elemento de capacidad, porque en mi experiencia esas personas suelen empezar por tener no la oportunidad, sino la capacidad de hacer ciertas cosas. Si no tienes capacidad, puedes ser capaz de, puedes tener la intención de hacer o de elucubrar ciertas irregularidades, pero tienes que tener capacidad, conocimiento y habilidades intelectuales para poder hacerlo. Y en mi experiencia, los grandes situaciones de fraude siempre ha sido alguien con altos conocimientos y altas habilidades intelectuales, sin ninguna duda. ¿Qué ocurre con el fraude en las compañías? Que es que hay un área donde está claro que si hago algo, está bien hecho. Vale, eso, perdonadme, pero eso es relativamente sencillo. Lo explicamos, puede haber una norma, hay veces que el sentido común nos puede llegar. Hay un área gris y un camino hacia abajo de este iceberg que es la parte ilegal. El primer problema que yo me he encontrado es que, y os cuento un ejemplo, un director general toma la decisión de utilizar un software ilegal
para hacer una propuesta para un cliente. Cuando identificamos la situación, su primera respuesta fue decir, hombre, yo soy director general, he tomado una decisión, no sé dónde está el problema. Cuando le dijimos, hombre, el problema está en que esa decisión que tú has tomado es un delito penal y que puedes tener, por no gastarte 20.000 euros en una licencia, puede que tengas que pagar 500.000 euros. Muchas veces las personas sustituyen su falta de conocimiento con actitudes relevantes de decir, yo soy director general, yo soy el capaz, el que decide. Y muchas veces estas distorsiones de comportamiento humano son muy suaves, muy suaves. No son tan perceptibles. Y sobre todo, y si tenéis experiencia en organizaciones que sean medianas o grandes, fijaros que si el director de una compañía o el director de un departamento toma gin tonics, su gente toma gin tonics. Lo siento, pero es así. Y si el director va de lucecitas, su equipo va de lucecitas. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Tiene ganas, tiene interés y considera que el mimetizarse con otros le permite, le ayuda a mejorar, a conservar su situación, a progresar en la organización. De hecho, hay tres distorsiones claramente para mí que son las que nos llevan a situaciones de fraude, que es un primer paso. Un primer mal paso, nuestra primera percepción es defendernos, cubrirnos. ¿Qué hacemos al cubrirnos? Bueno, contar una pequeña mentirijilla. ¿Qué ocurre después? Es que después de haber hecho una pequeña mentirijilla, somos capaces de racionalizar suficientemente como para no reconocer que me he equivocado. Y esto es un tema cultural también. No en todas las culturas el concepto de pedir perdón es exactamente igual. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque hay veces que simplemente un pequeño error nos puede llevar a cometer muchos errores posteriores. La otra, la adaptación a la cultura. Como decía hace un momento, si mi jefe toma gin tonic, yo también tomo gin tonics. ¿Por qué? Porque me hace acercarme, me hace ser próximo. No tengo por qué. Es más fácil tomar gin tonic, aunque no me gusten, que explicar que no tomo gin tonics. Igual no me apuntan, igual no me hacen una subida o una evaluación adecuada, igual me hace una pregunta que es más incómoda. Y por otro, las organizaciones que tienen una cierta tendencia a la ocultación. No me he encontrado con organizaciones claramente dispuestas a ejemplarizar con los que incumplen. Siempre me he encontrado con situaciones paternalistas que no estoy diciendo si es la mejor situación o la peor, ¿vale? No prejuzgo, yo digo lo que me he encontrado. Esa actitud paternalista lo que lleva es a que oportunidades en las que podíamos haber utilizado la ejemplaridad para, primero, uno, quitar a alguien de nuestra organización, puesto que ha cometido un acto irregular. Segundo, que podía haber aprovechado para contarle a el resto de la organización que hay ciertas cosas que claramente no quiero que ocurran. Y por otro lado, también me he encontrado que las actuaciones vinculadas con aspectos jurídico-legales, en algunas cosas, en ese proceso de negociación, se ha considerado que es más positivo para la compañía que se oculten, se cierren y no se externalice la capacidad de la compañía para tomar acciones
cuando hay situaciones irregulares. Lo siento mucho. Este es un mapa que Ariely, que es Dan Ariely, si no lo conocéis, os invito a que cualquier libro de los que tiene os le echéis un vistazo, que habla de comportamiento humano desde el principio hasta el final del libro. Hay un grupo dentro de cualquier organización de deshonestos, pongamos un 5%. Esos, yo como gestor de riesgos de fraude, lo que tengo que hacer es identificarlos y echarlos. Y debo de contribuir a establecer políticas, normas que eviten el que esas personas se incorporen a mi organización. Recordemos que normalmente lo que estamos es en organizaciones que ya existen y lo que estamos tratando de hacer es gestionar la cultura de esta organización. Si fuera una organización nueva, pues evidentemente con más importancia el proceso de selección de personas. Pero es muy evidente estos deshonestos que van a comportarse de forma deshonesta, sí o sí, identificarlos y fuera, quitarlos de en medio. Hay otro grupo que es que siempre van a hacer las cosas bien. En mi experiencia, cuando he tenido algún, no muchos, poquitos, pero algún éxito en mis tareas de compliance officer, ha sido cuando he puesto en marcha modelos de apóstoles. La palabra a lo mejor no os gusta, pero trato de acercar conceptos. Es identificar estas personas que son honestos y que intuitivamente representan la cultura de la compañía, la cultura que queremos tener y que se comportan, joder, siempre están bien, siempre saben hacer las cosas. Bueno, esos apóstoles son los que me tienen que ayudar, tengo que identificarlos y estableciendo un modelo que me permita la retribución y la colaboración de, de los objetivos relacionados con el comportamiento, que se les reconozca, se premie y promueva. Y aquí viene nuestro trabajo brutal, que es que la mayor parte, el 75%, van a hacer las cosas depende de cómo sea la compañía, depende cómo sea su jefe, depende cómo sean las políticas, depende. ¿Eso qué significa? Que toda nuestro enfoque, nuestro trabajo está en esos 75. Porque, os digo una cosa, durante muchos años yo defendía este argumento y hasta que no encontré en el año 2016, y lo sigo poniendo porque me parece que es relevante, encontré un artículo en esta revista en el que decía que un estudio observa que la reacción emocional negativa relacionada con los actos deshonestos se va atenuando con la acumulación de pequeñas transgresiones. Eso que mmm, mi padre me decía, cuando mi hija pequeña hacía alguna pequeña trastada, mi padre me decía, hijo mío, corrígelo ahora, porque si dejas que te coja un céntimo del monedero, mañana te va a coger 100 euros. Este artículo lo que demuestra es que tenemos internamente una reacción no solamente eh, psicológica, sino también, o cognitiva, sino que es físicamente, hay una pequeña glándula que responde a esa primera situación de irregularidad, responde, si soy capaz de acallarla, soy capaz de llegar a cometer situaciones peores. Bien, y entonces, si tenemos que gestionar a 75% de lo que tenemos, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, para responder a esa pregunta, me vais a permitir que utilice al Departamento de Justicia americana. Hay un documento que es actualizado a septiembre del 24 que habla de evaluación de programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento corporativo, que una de sus patas
sí o sí debe de hablar de gestión y programa de prevención y gestión del riesgo de fraude, lo vengo siguiendo desde hace muchos años, porque fue la primera lectura que yo me vino a mis manos de cómo responder a la pregunta de cómo sé si mi programa es bueno o malo. Tenemos legislaciones en diferentes países que nos dan pistas, nos dicen, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que a mí me han resultado siempre excesivamente jurídico-legales y no tengo nada en contra de eso, pero ¿sabéis lo que pienso? Que es que esto no va de normas ni va de leyes, esto va de valores y esto va de cultura. Entonces, este documento habla de tres cosas. Tres preguntas básicas. ¿Está bien diseñado el programa de cumplimiento? Segundo, ¿el programa de cumplimiento se está aplicando con seriedad y buena fe? Es decir, ¿cuenta con los recursos y las facultades suficientes para funcionar? Y por último, en la práctica, ¿funciona o no funciona? Para eso he utilizado, uno, este documento que está disponible si entráis en el Departamento de Justicia, y lo he combinado con un documento que es de origen alemán de hace muchos años, que ya hablaba de cómo evaluar eh, programas de cumplimiento. Y entonces lo que hace esta mezcla entre el Departamento de Justicia americana y este documento que os digo de alemán, plantea tres elementos. Uno, el diseño. Si el diseño del modelo de cumplimiento, si el modelo de organización no es el adecuado, me da igual si está implementado o no. O sea, primero lo que tengo que mirar es si el diseño es adecuado. Segundo, si está implantado o no está implantado. Y tercero, si es efectivo o no es efectivo. Faltaría un elemento que no está puesto y en el que en otra ocasión podemos hablar, que no solamente si es efectivo, sino es eficiente. En este mundo de los auditores, de cumplimiento y demás, tenemos una cierta tendencia a no hablar de eficiencia. Y eso nos lleva a que nos cuesta trabajo en un momento dado decir, pues hay muchos controles, deberíamos de eliminar este procedimiento, deberíamos de simplificar esto. Entonces, estoy trabajando en una pirámide que tenga, en lugar de 3 niveles, que tenga 4 niveles. Creo que lo que pasa es que yo creo, y os adelanto alguna pista, en lugar de ser un nivel más, es un nivel paralelo, porque la eficiencia viene desde el propio diseño. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta desde el diseño, no solamente en la parte final. Pistas. Si quiero tener un modelo que sea capaz de gestionar personas, ese 75% de los empleados de mi organización, que depende de las circunstancias, van a actuar de una forma o de otra, ¿qué tengo que tener? Primero, una adecuada evaluación de riesgos. Tengo que tener un mínimo de políticas y procedimientos. Debería de tener capacitación y comunicaciones, pero pensando, y tenemos que reconocer que lo que tenemos que evaluar no es cuántas horas hemos dado de capacitación o de comunicación, sino cuánto han aprendido y sobre qué. Hay veces que somos capaces de contar que hemos hecho mucha formación, muchas experiencias, pero cuando nos preguntan, ¿pero se han enterado alguien de algo? En muchas ocasiones no sabemos responder. Lo importante no es formar, lo importante es aprender. Una estructura de informes confidenciales y proceso de investigación,
un elemento que es clave. El 90% de las situaciones de fraude que yo he vivido ha sido siempre vinculado con terceros. Siempre, siempre. Hay veces que vinculado con proveedores, hay veces que vinculado con clientes, hay veces que ha sido vinculado con servicios de terceros que han sido utilizados para generar corrupción. Esta es una de las áreas en las que en los modelos de cumplimiento y de organización que yo he visto están por desarrollar. Aunque haya un departamento de compras, eso no significa que tenga una adecuada gestión de terceros. Y después, algo evidente, que es que cualquier proceso de fusión y adquisición, puesto que estoy incorporando en muy poco tiempo un gran volumen de transacciones y un gran volumen de personas y un gran volumen de historia, necesito sí o sí que haya la necesidad clara de tener los elementos que me ayuden a que mi modelo funcione respecto de cuál es la due diligence, hasta dónde tengo que mirar en fusiones y adquisiciones. El elemento clave de cualquier modelo es el compromiso de la alta y media dirección. Sin ese compromiso es imposible, porque sin ellos no están comprometidos, yo no puedo tener la autonomía y los recursos necesarios. Ante esto de los recursos, el otro día en un lugar público, alguien, un consejero, dijo públicamente que aunque su compliance officer le preguntaban siempre si necesitaba más recursos, él ya se encargaba de recomendarle al compliance officer que tampoco se metiera en muchos líos, que bueno, que no puede haber recursos para todo, entonces que contestara de una forma condescendiente. Os invito a que no seáis condescendientes. Si tenéis algún tipo de responsabilidad y no tenéis la autonomía y los recursos para ejecutarla, no asumáis esa responsabilidad que no es vuestra. No es vuestra. Este elemento pone de manifiesto que en la mayoría de las compañías, y lo siento, así es mi experiencia, los departamentos de recursos humanos, curiosamente, no gestionan personas, ni están cercanas a las personas. Lo que defienden es a la estructura de gobierno de la sociedad. ¿Eso qué significa? Que les cuesta mucho trabajo el poner en, en los objetivos y en los programas de compensación no solamente las competencias que llevan, por ejemplo, a comportamientos éticos, sino también a premiar a aquellas personas que realmente se comportan de una forma ética por diferencia a los que no lo son. Todos los procesos de evaluación, de encuestas de ambiente laboral y demás, les falta una vuelta. Lo siento, esa es mi percepción. Supongo que habrá personas que piensen diferente a mí. Otro elemento, y lo hemos comentado antes, es la investigación de las malas conductas. Mm, no podemos dejar pasarlas. Tenemos que investigar, eso sí, con transparencia, reconociendo los derechos de todos los involucrados. Hay que investigarlo y hay que tomar decisiones sin miedo. Y este modelo no es una foto hecha un día por un tercero que me lo pone en una carpeta más o menos atractiva. Copiemos, tenemos que copiar de otras áreas de la compañía, de otras prácticas profesionales, que lo que me permiten es aprender y tener cierto, ciertos elementos que me ayudan a hacer las cosas mejor. Y eso significa mejora continua, donde revisemos periódicamente cómo funciona el elemento, qué cambios hay en la organización, actualización, cada uno de los componentes de este modelo de cumplimiento. Y análisis y remediación de cualquier mala conducta. Cuando he hecho revisiones de modelos de cumplimiento o modelos de gestión de cultura,
siempre empiezo por el final y pregunto, ¿habéis identificado alguna mala conducta? Si la respuesta es sí, lo que les pregunto es que me digan qué han hecho, qué han aprendido, cuál es la causa raíz de que haya acontecido ese incumplimiento. Si me dicen no, que no ha habido ninguna situación de, de incumplimiento, sinceramente he terminado mi trabajo. Es imposible. Una cosa es que tu modelo sea capaz de identificar o tu organización sea capaz de identificar, pero que hay incumplimientos, y cuando hablo de incumplimientos no hablo de pequeños incumplimientos, sino incumplimientos relevantes, con tal de que una compañía tenga una cierta dimensión y tenga una actividad, llamémosle general, es decir, sin ni que sea ninguna excepción, ha habido incumplimiento seguro. Otra cosa es si no los ha identificado del modelo o se ha identificado y lo que se ha decidido es taparlo, ocultarlo. Os adjunto aquí 4 o 5 documentos que seguro que conocéis, pero que os los dejo porque yo creo que son relevantes o para mí han significado, son un referente, ¿vale? Os lo dejo aquí puesto que no vamos a entrar ahora mismo en detalle. Yo podía terminar aquí, si queréis puedo seguir. No sé, Juan Ignacio, ¿qué prefieres? José Enrique, pues casi prefiero abrir un pequeño diálogo, digo, Vale, porque genial. sea más, como sé que te gusta también contestar las No, no, preguntas y no, las por eso, respuestas, perfecto, es decir, perfecto. que en ese sentido, porque, bueno, pues te da tiempo también a consolidar la idea, ¿no? Como decía antes, las personas que quieran hacer sus preguntas están en la parte de preguntas y respuestas y la iremos comunicando. Yo quería comenzar haciéndote una pequeña reflexión, aparte de agradecerte, lógicamente, porque hay mucho escrito, pero lógicamente no hay pocas personas que hayan pasado, que tengan la experiencia y hayan pasado esa información por el tamiz de la experiencia y lo hayan vivido y compartir esas reflexiones, que de eso se trataba en esta puesta en común, que no era solamente decir, bueno, pues de libros que tú también has hecho referencia, sino te agradecemos que hayas compartido tu experiencia, ¿no? Hay una cosa que, lógicamente, en los libros y en los informes, pues habla como un elemento fundamental, que es el canal de denuncia o los canales éticos. ¿Cuál es tu experiencia también? Porque lo has pasado muy, muy de lado, ahora mismo está muy en boga ya en Estados Unidos 2002, pero ahora en Europa también ya es obligatorio a más empresas de más de 50 entidades públicas. ¿Cuál es tu opinión sobre los canales éticos en las organizaciones? Vamos a ver. La experiencia es que nunca, nunca he visto una denuncia sobre temas de fraude en un canal ético. Nunca. Yo no lo he visto nunca. La mayor parte de las situaciones de fraude que he identificado han venido por otro sitio. Han venido por un proveedor, o han venido por un cliente, o han venido por una revisión de transacciones, donde has visto un... Mira, cuando yo empecé a trabajar, a nosotros le llamábamos el elefante, y era lo siguiente. Era una forma de transmitir dónde está lo importante. Imagínate una pared y tú en una pared ves un hilito pequeño. Hay dos formas de actuar. Menos profesional, corto el hilo y la pared queda libre, queda perfecta. La otra es tirar del hilo. Si tiras del hilo, igual sale un elefante. Si te fijas en el elefante, tiene las orejas muy grandes, el cuerpo muy grande y tiene una colita pequeña, pequeña, pequeña. Bueno, pues esa es la experiencia que yo me he encontrado, que es que hay que tenerlo, que es necesario, que hay que tener un- una una norma que además, y eso si te ha tocado y a ti sé que sí, si te toca
hacer alguna revisión porque llega algo realmente importante, tienes que tener todos los protocolos perfectamente hechos antes. Porque si no está definido quién decide, quién es el primero que lo ve, hay externos o no hay externos, si ese protocolo no lo tienes muy bien organizado, se te transforma en un problema prácticamente irresoluble. Pero yo no me he Muchas gracias. encontrado las cosas gordas, no lo he visto. Y en compañeros con los que yo he hablado, las cosas gordas solían venir por otro sitio. Aunque la gente todavía, según tu experiencia, no se fía mucho de los canales, ¿no? No, Bueno, nos pregunta, bueno, la pregunta de Edgardo Rubén es, ¿la remediación de la conducta ante un hecho de fraude siempre debe aplicarse o en algunos casos directamente es el despido de la persona? Es decir, que la remediación, ¿cómo se debe aplicar o es mejor despedir? vamos a ver. Yo me olvido la situación legal porque he visto diferentes países. Es decir, te cuento una experiencia. Una compañía americana, un director general utiliza una tarjeta de empresa para sacar dinero en efectivo de un cajero y hacer regalos a una persona. Se identificó y la compañía directamente lo puso en la calle. Era en España y la asesoría jurídica le recomendó que era mejor buscar alternativas más económicas, no sé qué. Esta compañía decidió que no, que despedido, que no quería, le costara lo que le costara. Eso para mí ha sido una excepción. En general, y más en este país con las condiciones de tema que me parece perfecto, ¿eh? De derecho de los trabajadores, la mayoría de las veces se termina haciendo un pacto, un acuerdo, os voy a poner un caso, casi 1 millón de euros un empleado entró en situación porque empezó a jugar a las criptomonedas y se le fue la mano. Esta persona además era hijo de un tradicional de la casa, súper respetado, súper considerado. Bueno, lo que se hizo fue toda su familia firmó un documento ante la compañía de reparación económica. Y a esta persona no se le despidió, esta persona se fue y se le hizo una despedida como si se hubiera ido porque iba a tener un trabajo. Y realmente, claro que estaba despedido. Pero en general, entre el tema jurídico y este tema paternalista, mm, no se hace público. Yo he intentado en muchas compañías que cuando se identificaba una situación de fraude o de corrupción, hacerlo público, contarlo. Oye, mirar, esto hasta ahí se considera que es irregular. Y el comentario de la dirección fue, hombre, encima no despistas, porque vas a enseñarles a hacer cosas malas. Esa ha sido mi experiencia. Estás muteado. Muchas gracias. Mi buen amigo Wilson Caché, que lo saludo también, que ha hecho una pregunta desde Lima, Perú, me dice que reconocer, bueno, que te da las gracias por tu aporte y la pregunta que nos hace, ¿es o no suficiente evaluar sistemas sin observar actitud de gestores, perfil, rasgos de comportamiento? Es decir, ¿solamente vale evaluar sistemas o hay que tener muy en cuenta a las personas? Es imprescindible las personas. Mira, lo siento, es de formación profesional. Cuando yo entro en una compañía, yo miro el parking. Y cuando veo un coche, pues yo pregunto, ¿de quién es ese coche? Si ese coche es un coche de gama alta y es del director general, o bueno, no me preocupo. Si entro y me dicen que es del director de compras, pues ya empiezo a preocuparme. Ya está, no puedo evitarlo. Pero es que en la parte, y por eso me he metido con el Departamento de Recursos Humanos, es decir, cuando estamos hablando de gestión de talento, estamos hablando de capacitaciones, estamos hablando de muchas cosas, es que hay una parte fundamental que es la evaluación de los puestos. Primero, la descripción de puestos de trabajo, que hay una cierta tendencia a costar trabajo a describirlos, pero es fundamental. Segundo, la necesidad de que las evaluaciones de personal
se hagan seriamente y eso obliga a que el superior sepa qué es lo que le está pasando a su empleado. En los últimos años estamos viendo que si conciliación laboral, que estamos hablando de muchas cosas y que hay que comprender al empleado y que me parece, todo eso me parece bien. Pero es que eso tiene que formar parte del modelo de gestión y modelo de gobierno, entre ellos de fraude. Y si de pronto se identifica que una persona está pasando por una situación familiar compleja, esa persona hay que darle, desde nuestro punto de vista como prevención y gestión de fraude, se tiene que encender una luz roja, que no quiere decir que sea culpable de nada, pero tenemos que estar pendientes. Es que siempre lo identificamos después. Ah, bueno, claro, es que pobrecito, es que tuvo... Ya, ya, pero es que es antes, no después. Y ya para terminar, porque queremos ajustarnos Sí, al tiempo que perfecto. nos dan, Pablo Palacios nos comenta que, bueno, cuando se hacen las denuncias en el canal de denuncias, deben tener respaldo documental, audiovisual en general, o pruebas, o basta con, es suficiente con hacerlas para investigarlas. Vamos a ver, lo primero que quisiera quitar es el tópico de las denuncias. O sea, yo creo en los canales, y la legislación en Europa nos lleva a eso, son canales de comunicación, ¿vale? Entonces, deben de tener dos capacidades. Uno, si hay alguna pregunta, piensa que el canal de comunicación lo que permite a un trabajador es que si su superior le está pidiendo que haga un incumplimiento de una norma, una de las defensas que tiene el empleado es hacer la pregunta por el canal, para que cuando el canal le responda le diga a su superior, mira, esto es que no lo puedo hacer, me lo ha dicho el canal. Pero aparte de eso, no, eso que hace cualquier tercero no es una denuncia, es una comunicación. Y la parte fundamental para mí es el triaje. Supongo que todos habéis ido al hospital, en donde cuando llegas al hospital hay un lugar donde a lo mejor tú vas con una tontería y tardas 3 horas en que te atiendan y en cambio una persona que llega al último le atienden el primero. ¿Por qué? Por la gravedad del asunto. Hay veces que y yo las que he analizado, que han sido sobre todo temas, situaciones relacionadas con acoso, eran muy pocas palabras lo que se dijo, muy pocas. Es que no hace falta. El proceso de triaje, de saber identificar si de ahí puede haber algo real o no real, es el proceso del gestor de ese canal que tiene que saber y conocer bien ese departamento, conocer bien a la gente, conocer bien el trabajo, saber preguntar sin investigar. Y creo que no es necesario que esa comunicación venga cargada de información. Si viene bien, pero si no, es nuestro trabajo dar ese salto a llamar, comunicarnos, recordar que estos canales de comunicación nos permiten comunicarnos con la persona que ha hecho esa comunicación de forma confidencial. Por lo tanto, aunque me diga poco, yo puedo preguntarle para alcanzar una mejor información. Vale, José Enrique, dos preguntas, como no han entrado dos preguntas y no quiero dejarlas sin Mm. responder rápidamente, ¿no? Eliana Melisa nos dice desde Lima, en su opinión, ¿qué se debería evaluar para concluir que en un diseño apropiado de un programa antifraude? Es decir, los elementos fundamentales, ¿cuáles serían los básicos? Bueno, es que, ¿sabéis lo que ocurre? Por eso os he mostrado un modelo de gestión global, porque creo que, mm, a ver, creo que un modelo de gestión y prevención de fraude debe de estar metido en un modelo de cumplimiento global. Solo tener un modelo de prevención o gestión de fraude me parece incompleto, porque le faltan elementos clave que lo tiene el modelo global de cumplimiento que he tratado antes de mostraros. Vale, gracias. Y ya para finalizar, Alina Vázquez desde México nos dice que si es conveniente evaluar con pruebas psicométricas al personal después de años en el empleo. Bueno, esto entramos en una situación jurídico-legal de si qué es lo que puedes hacer o no. Yo, desde luego, en compañías que he visto que funciona ese departamento de recursos humanos bien, yo te digo que hay
elementos de evaluación de un 360, que a mí es un elemento de evaluación que a mí me parece que es súper potente, porque lo que permite es que de cada una de las personas tienes información 360, es decir, cada persona está evaluada de arriba a abajo, de abajo a arriba y en paralelo. Esa información con todos los empleados, con una identificación clara de responsabilidades, creo que es un elemento para nosotros fundamental. Pues nada, para tratar de cumplir también el horario, porque luego se queda grabado y también si no lo hacen muy extenso, darte las gracias, José Enrique, por Ujú. compartir tu experiencia y solamente recordar a los participantes que el próximo martes class será el día 15 de julio a la misma hora sobre auditoría predictiva del fraude y la corrupción. Y hemos puesto también en el chat el link donde se da toda la información sobre el congreso que tendremos el día 20 y 21 de noviembre en Lima, en Perú. Por lo tanto, a los asistentes de Perú y Lima esperamos por lo menos verlo allí y desde luego invitar a todos el que quieran, pues que nos veamos las caras y charlar en los cafés, estas cosas que no solamente pues leer los libros, sino que compartir las opiniones entre profesionales, que es un buen punto de encuentro. Muchísimas gracias a Genial. todos.